Hola, que te habla una vez más, José Dávila. En esta ocasión quiero charlar contigo y razonar, ¿verdad? Lo que llamamos hoy en día el judaísmo mesiánico. ¿Qué es el judaísmo mesiánico? Bueno, voy a disparar rápido al grano. El judaísmo mesiánico no es otra cosa que una nueva interpretación católica. Tan sencillo como eso. Y cuando digo una nueva reinterpretación católica, el protestantismo es una reinterpretación católica. Y ahora este movimiento, que es un sincretismo, ¿verdad?, del judaísmo y del catolicismo, surge basados en los cánones católicos y en los concilios católicos. Y déjeme decirle algo, este servidor, por espacio de 5 años aproximadamente, profesó esa nueva doctrina, el judaísmo mesiánico. Y no solo la profesé, la enseñé en las redes sociales, bombardeé todas las redes sociales, ¿verdad?, de mi pertenencia, bombardeé a todos mis contactos con ese tipo de propaganda y de proselitismo, igual que hago hoy, ¿verdad? Hoy lo que hago es desenredando los nudos que en el pasado, que por casi 5 años amarré a muchas personas. Muchas personas a través de las redes sociales han confesado que aprendieron mucho, inclusive algunos que se convirtieron al judaísmo mesiánico me lo agradecen a mí. Otros quizás no quieren agradecérmelo directamente, pero también pues yo fui o podemos decir, la piedra angular para que ellos se convirtieran. Gente de otros países, ¿verdad? Porque mayormente en esto de las redes sociales, igual ahora ¿verdad?, dentro del ateísmo militante, el alcance que tengo ¿verdad?, con mi mensaje, con mis estudios hacia las personas, son regularmente personas que no me conocen, del extranjero. Y hay algo, ¿verdad?, que podemos tomar como sabiduría de uno de los escritores, ¿verdad?, de estos evangelios, que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y eso es algo muy cierto, muy cierto. Y cuando digo que el que escribió, me refiero al que escribió, no a Jesús, porque Jesús, ya hemos dicho que Jesús no existió, y vamos a hablar de eso, vamos a abordar un poquito más ese tema ya mismo. Son los autores. Pero si te molesta eso que estoy diciendo de que Jesús no existió, te digo, vamos a hablar de eso ya mismo. Pero es absurdo, ¿verdad?, ¿verdad?, que estos autores que no conocieron, que ellos mismos, ¿verdad?, son anónimos, ellos mismos admiten que no conocieron a Jesús, y que ellos sepan verso por verso, palabra por palabra, lo que dijo Jesús en las montañas, lo que rezaba Jesús, ¿verdad?, en su intimidad, ¿verdad?, en lo privado. Entonces es absurdo, ¿no? Pero bien, de eso se trata el judaísmo mesiánico. El judaísmo mesiánico es tener fe y confianza en todas estas personas, inclusive, esto viene, para ser judío mesiánico, usted tiene que tener fe en Orígenes, Irineo de León. Irineo de León fue aquel que propuso la fórmula para que solo hubieran 4 evangelios, basándose en que la tierra tiene 4 puntos cardenales y que los vientos vienen ¿verdad?, de 4 direcciones distintas. Entonces, pues vamos a coger 4 y desechamos lo demás. Entonces, Clemente de Alejandría, Clemente de Roma, como le dije, Policarpo, Eusebio de Cesarea, que es el gran tramposo, ¿verdad?, de la historia eclesiástica, y en fin, un montón. Y también, para ser usted un judío mesiánico, tiene que confiar en
en todos los concilios. Entonces, ¿qué es lo que hace el judaísmo mesiánico al igual que, ¿verdad? que el protestantismo? Ellos cogen lo que les conviene, lo que les suena. Por ejemplo, la adoración mariana, esa, ¿verdad? La rechazan un par de cosas, pero todavía con lo que se quedan, es como que yo cocino ¿verdad? Un banquete y las personas, por ejemplo, en el banquete hay distintas carnes, distintos granos, distintos postres, pero que las personas en cada plato se sirvan un poco de cada cosa, pero lo que no les gusta pues lo dejan, pero como quiera se están comiendo mi comida, la comida que yo les preparé. ¿Me entienden? Es la misma cosa. Dejan una cosa, pero en el plato se llevan tremenda comida para consumir. Es lo mismo. El protestantismo, el judaísmo mesiánico, algunas cositas las rechazan, pero se comen lo demás. Entonces, por eso les digo que es una reinterpretación católica. Tanto el protestantismo como el judaísmo mesiánico son raíces, son nuevos vestigios, ¿verdad? del catolicismo. Inclusive muchos servicios, yo que como les dije, profesé el judaísmo mesiánico por espacio de casi 5 años. Algunos servicios, ¿verdad?, que se hacen en las supuestas sinagogas mesiánicas no son otra cosa que una emulación descarada, ¿verdad?, de la misa católica. Inclusive muchos supuestos o autoproclamados rabinos mesiánicos se visten casi iguales ¿verdad?, que un padre católico o que el papa. Otros, hasta el estilo de hablar cuando están haciendo el servicio, emulan totalmente a un padre católico. Parece que, no sé dónde habrán visto eso, pero exactamente lo mismo. Entonces, me acuerdo que cuando yo profesaba, ¿verdad?, eso, mi esposa y yo lo hablábamos, ¿verdad?, después en privado. Ven acá, pero es que esto, que mucho se parece, ¿verdad?, de la manera que ellos lo hacen al catolicismo, ¿no? De hecho, yo siempre que estuve estudiando, porque yo le agradezco a mi ateísmo al judaísmo mesiánico. Eso sí tengo que dejarlo claro. Gracias a que en el judaísmo mesiánico pude estudiar la escritura en hebreo, utilizando, ¿verdad?, herramientas que me ayudaban a hacer, ¿verdad?, a hacer eso. Gracias a eso pude darme cuenta que todo lo que yo creía superficialmente como católico, ya una vez indagado, una vez profundizado en el judaísmo, pues era todo una mitología, era algo inverosímil, improbable, algo totalmente incompatible con la realidad, y que el Dios, que el tal Jehová o Yahvé, en realidad es un personaje creado por una mente macabra, un personaje que es supuestamente un Dios malévolo, vengativo, que se equivoca, que tiene sentimientos, que aparentemente no puede predecir sus propios errores. Bueno, de verdad es tremendo cuando tú analizas todas esas cosas. Entonces, gracias al judaísmo mesiánico, pues, y al profundo estudio de las escrituras y de culturas relacionadas con la historia del judaísmo, pues entonces pude abrir los ojos y pude completar mi rompecabezas. Porque créame que es un rompecabezas todo esto. Seguramente escucharán que muchos judíos mesiánicos llaman a este personaje, a Jesús, lo llaman Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Pero sin embargo, el concepto de donde ellos toman todo esto es vuelvo y les digo, de los evangelios. Los evangelios, lo que prosperó fue Jesús el Cristo, que en griego es Jesús. Con un Cristo místico al estilo griego que no tiene nada que ver con el concepto de Mesías judío que se había desarrollado también en la época del helenismo.
cuando los judíos empezaron a sentir, a desear una independencia tanto de Persia como posteriormente de Grecia y después de los romanos. Ese sentimiento inspiró a autores que desconocemos. Ahí se le ha puesto Isaías y varios nombres de profetas, pero en realidad son nombres que se le han puesto. No hay ninguna firma ni nada, ni sabemos ni quiénes son estas personas. Entonces estos autores desarrollan toda una teología que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con los textos de la Torá, de un Mesías, que es otra cosa, porque el Mesías judío no tiene nada que ver, ¿verdad?, con el Cristo, ¿verdad?, de los cristianos. Entonces se reinterpreta y se crea. Entonces, ¿por qué, si los textos fueron escritos en griego para una comunidad griega, para lectores griegos, y se escogió, ¿verdad?, en los textos griegos dice Jesús, ¿por qué ahora vienen estos judíos mesiánicos, ¿no?, que es Yeshua? Y a veces hay este debate que, bueno, les voy a explicar qué fue lo que pasó. Jesús es un nombre que la raíz es de Zeus. Es un nombre muy común, ¿verdad?, en el mundo helenístico. Hay muchos Jesús y hubieron muchos Jesús en el mundo helenístico antes del supuesto Jesús. ¿Qué pasa? En Alejandría hubo la necesidad de traducir una Biblia hebrea al griego. Hay dos versiones del por qué sucedió esto. Una es que el rey Ptolomeo, por una biblioteca que había en Alejandría, él quería tener los textos sagrados de todos los territorios conquistados, incluyendo los judíos, en esa biblioteca, en el lenguaje griego, que todo el mundo lo pudiera leer, y, ¿verdad? Porque los griegos eran bien interesados, ¿verdad?, en las culturas que conquistaban. Esa es una de las hipótesis. La otra es que, y esto es histórico, en Alejandría había una muy importante comunidad judía que no hablaba nada de hebreo. Solo unos pocos eran bilingües. Entonces, para que estos judíos pudieran leer por sus propios ojos, y inclusive, ¿verdad?, rabinos judíos que pudieran estudiar las escrituras en su idioma, en el idioma franco de la época, que era el griego, entonces se tradujo. Unos cuantos judíos bilingües tradujeron la Biblia, ¿verdad?, del hebreo al griego. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos tradujeron? Cuando ellos estaban... hay una anomalía que no sabemos por qué en el hebreo, en los textos hebreos, con el nombre de Yahoshua. El nombre de Yahoshua, que es, ¿verdad?, lo que se ha traducido como Josué, tiene dos formatos en que se escribe. En toda la Torá y en casi parte toda de la Tanakh, está escrito creo que como con 5 o 6 dígitos. Ahora se me olvidó, como con 5 o 6 dígitos. Pero a partir de Nehemías aparentemente trató como de abreviarlo y empieza a aparecer con 4 dígitos. Pero el cambio es solo en la manera textual. Al hablarlo era lo mismo, Yahoshua. Entonces, ¿qué pasa con estos que tradujeron? Cuando ellos tradujeron este nombre a partir de Nehemías, que es el que tiene 4, bueno, ambos, cuando tradujeron ambas traducciones, tanto la de la Torá como este cambio que se presenta de Nehemías hasta Zacarías, ellos lo tradujeron. Ellos dijeron, bueno, no hay ningún precedente de este nombre, Yahoshua. ¿Con qué nombre podemos traducir esto para que quede traducido? Obviamente estos judíos que estaban traduciendo eran bilingües, y si sabían hablar griego y escribir griego es porque ya están bien helenizados. Conocen desde Platón, desde Poseidón, Afrodita, conocen toda la mitología. Un nombre bien común era Jesús, por Zeus, y le aplican ese nombre. Entonces dice, donde vamos a ver Yahoshua, vamos a poner Jesús.
Eso es todo. Entonces, como Jesús fue la palabra que se utilizó en la Septuaginta, en esta Biblia que le estoy hablando, para traducirla a Yahoshua, pues entonces estos judíos mesiánicos, como esa es la traducción de Yahoshua, el hijo de Nun, el discípulo de Moisés, y como fue traducido a Jesús, ahí aplicaron. Entonces por eso es que ahora dicen, ahora lo cambiaron, ahora no es Yahoshua, ahora para que se pareciera a Jesús, Yeshua. Eso es todo. Por eso es que, pero en realidad es algo que no está mal, va en contra de la norma, porque en realidad los textos fueron escritos ¿verdad? Los textos de los evangelios fueron escritos para ser consumidos por griegos, y el nombre que se utilizó fue Jesús, no Yeshua ni nada, fue Jesús. Obviamente, si entonces tratamos de hacer el cambio, la conversión otra vez para atrás, de Jesús al hebreo, entonces ya hay un precedente. Porque es el precedente que se estableció cuando se tradujo la Septuaginta. Y al existir ese precedente, pues Jesús, entonces Yahoshua. Entonces por eso es que los judíos mesiánicos ahora dicen que Yahoshua, que si esto, si lo otro. Inclusive allá en Israel se encontraron sinagogas con textos en hebreo. Entonces muchos de ellos dicen, no, mira, esto era una sinagoga mesiánica que dice Yahoshua. Ahí está hablando del hijo de Nun, no está hablando de ningún Jesús. Y esto es así, es como el Sunday. El Sunday, cuando se tradujo al español, solo al español es que ocurre esto. Buscaron, bueno, ¿cómo traducimos esto en español? Ok, vamos a ponerle domingo, en honor a Domingo de Guzmán, el primer inquisitor, Santo Domingo. Pero sin embargo, en inglés, porque en realidad el nombre original era Dies Soleil, era el día del sol, en inglés se tradujo bien, ¿ves? El día del sol, Sunday. Entonces, en la traducción es que se pierde, porque tú tienes que buscar qué vas a poner, ¿verdad? Por ese nombre. Entonces, de Yahoshua se tradujo a Jesús. Eso es todo el judaísmo mesiánico, amados amigos. Y bueno, si usted quiere refutarlo, estoy abierto al debate. Hay mucho más que decir sobre el tema, pero ya llegué aquí a mi trabajo y quizás tenga que hacer una segunda parte, ¿verdad? sobre el tema. Pero aunque les duela a ustedes que me están viendo que quizás profesan eso ¿verdad? Del judaísmo mesiánico, así es. Nos podemos debatir, nos podemos sentar a debatir, podemos decir si no es católico o no, los orígenes la base de... Si la base ¿verdad? de su doctrina, de su religión, de su culto, es el Nuevo Testamento, lo que ustedes llaman ahora el Brit Hadashah, ustedes son católicos. Punto y se acabó. Católicos que han reinterpretado y han tratado de poner, de vincular a este Jesús Cristo místico griego, antijudío, porque el Cristo de Pablo, que es el que prosperó, y el cristianismo de Pablo, o de aquel autor que se llama Pablo, es antijudío, pues entonces ustedes ahora lo quieren poner judío. Bueno, pues entonces hasta aquí, hasta la próxima, y saludos a todos ustedes.